El Instituto Patagónico de Estudios Culturales, junto al Centro de Investigaciones de las Artes Escénicas y Derechos Humanos, presenta Bitácora Antártica, un programa de divulgación de la historia y la ciencia del continente helado y la geografía subantártica, con la colaboración del Instituto Milenio Base y el Instituto Antártico Chileno. Muy buenas a todos y todas, soy Silvio Reyes y este es el podcast de Bitácora Antártica, un programa destinado a la divulgación del conocimiento, la historia y la ciencia del continente helado. En el capítulo de hoy hablaremos de la condición humana de la investigación en el terreno antártico. Y para ello conversaremos con Florencia Vergara Escobar. Ella es antropóloga social de la Universidad de Chile y magíster en antropología sociocultural de la misma casa de estudio. En septiembre inició su doctorado de salud aplicado a ciencias sociales de la Universidad de Edimburgo. Ella es miembro del Especulatorio en Tecnología y Biomateriales de la Universidad de Chile y trabaja como docente de pregrado de la carrera de Antropología y también en posgrado en Magíster de Antropología Sociocultural. A su vez, trabaja también como investigadora asistente en la Facultad de Geografía, todo esto en la Casa de la Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo e investigación tienen que ver con la antropología médica y antropología en salud de la ciencia, tecnología y sociedad, salud comunitaria y feminismo tecnocientífico. Interesante tema que vamos a preguntarle. Ahora se está involucrando en la investigación sobre el bienestar vincular. ¿Cómo está Florencia? ¿Qué tal? Muy bien aquí, muy emocionada por poder compartir contigo este ratito y conversar sobre estas investigaciones antárticas. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que es un tema interesante hablar desde las ciencias sociales en la investigación del terreno antártico. Hasta hace muy poco yo no sabía que existía esta línea de investigación, por lo cual creo que es posible que muchas personas tampoco hayan escuchado de esto y sería muy interesante y va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener. Por lo mismo, antes de adentrarnos en los temas específicos, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo llegaste a la investigación antártica y qué investigaciones has desarrollado o participado hasta ahora? Sí, claro. Bueno, como dices, es como un tema poco conocido que existan las ciencias sociales antárticas. Y la verdad yo llegué a ellas de manera un tanto circunstancial. Bueno, de chiquitita siempre me gustó la Antártica. En Chile igual se habla un poquito de esto. No sé, cuando uno es escolar y te van contando esta tricontinentalidad, ¿cierto? Pero siempre viéndolo desde lo lejano la Antártica, cuando era chiquitita. Pero a medida que fui creciendo, pude conocer las investigaciones de Juan Francisco Salazar, que es otro antropólogo chileno, y él había hecho algunos acercamientos, en especial documentales, sobre la Antártica. Entonces después, desde una línea muy ajena, yo estaba trabajando sobre los cuerpos, las resistencias de los cuerpos en especial, y cómo en los temas de salud se prioriza mucho la optimización de la corporalidad. Y desde esa línea ingresé a mi magíster después de hacer mi pregrado, magíster, como decías tú, de antropología sociocultural, y justo se presentó la oportunidad de que el INACH, el Instituto Antártico Chileno, estaba dando unos fondos de investigación de tesis antárticas, y yo ya venía con un tema de la optimización de lo viviente y de cómo los cuerpos resisten ciertos espacios, ciertos contextos, cómo hay tecnologías de poder, cómo hay ensamblajes, y toda esta línea tecnocientífica que a mí me interesa mucho. Entonces dije, bueno, qué contexto mejor para estudiar los cuerpos en resistencia que una base donde existe muchos peligros, mucha hostilidad quizás en términos ambientales. Y había escuchado hace poco, el año anterior, no sé si lo escuchaste tú, pero la noticia de unos rusos que se habían acuchillado por el spoiler de un libro. Pasó que Sí, sí. eran dos rusos que estaban en una base científica a metros de la base científica chilena, y uno cuchilla al otro porque después de varios meses ya estaba, le dice el spoiler del libro al otro y ya queda muy cansado, muy enojado, y lo acuchilla en el corazón. Bueno, el ruso se salva, pero la cosa es que esa noticia, ese acontecimiento, hablaba mucho de cómo los cuerpos resisten no solamente situaciones ambientales o circunstancias técnicas, materiales, sino que sociales, emocionales. Como finalmente la resistencia a los cuerpos también es la resistencia relacional, cómo se manejan socialmente las personas en un espacio que es tan hostil en demasiadas dimensiones. Así que ahí pude conectar con lo que yo venía trabajando de la resistencia de los cuerpos y CTS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, a este espacio, y postulé ahí los fondos de INACH y salió, y creo que el 2018, que fue el año de postulación,
fue el primer año que se abrieron las líneas de ciencias sociales, de huellas humanas. De todas maneras, habían otros investigadores antes de esos fondos específicos que ya habían estado investigando en otras latitudes, pero sobre Antártica, desde otras latitudes sobre Antártica. La parte social, las huellas humanas, los regímenes de poder que existen en un espacio como Antártica. Entonces, así llegué, un poquito circunstancial, como de encontrar justo fondos específicos para un tema que venía calzando con mis intereses hace rato. Y bueno, este anhelo quizás infantil o más adolescente de querer explorar estos espacios tan únicos, tan experimentales. Eso más o menos de cómo llegué a la investigación antártica. Mira, interesante. De hecho, lo que menciona un poco en torno a los cuerpos, bueno, a mí se me viene a la mente inmediatamente Michel Foucault, y me imagino que por ahí también hay toda una línea de trabajo en torno a los cuerpos y cómo el poder de alguna forma en última instancia se ejerce o se materializa cuando se introducen los cuerpos o genera influencia en los cuerpos, ¿no? Dentro de esa línea, bueno, me llama la atención esto de esta línea de trabajo que tienes tú, que es el feminismo tecnocientífico. Coméntanos un poco qué es eso. El feminismo tecnocientífico, de hecho, viene de corrientes también postestructuralistas. De hecho, tiene mucho que ver con esta mezcla interdisciplinaria entre la biología, la zoología, y la filosofía y las ciencias, porque viene de la corriente tecnocientífica, pero desde la versión feminista que historiza cómo la ciencia ha sido por años no solamente neutra, sino que también tiene cuerpos, tiene personas, y esas personas no son cualquier persona, sino que tienden a redundar en hegemonías. Entonces, si es que vemos, por ejemplo, la historia de la ciencia occidental, vamos a encontrarnos con muchos como muchos padres de la ciencia que van fortificando ciertas narrativas de cómo debiesen ser los cuerpos, cómo debiesen ser las relaciones, y finalmente van creando una forma de entender lo que es un paradigma científico. Entonces, lo que va a hacer el feminismo tecnocientífico es desneutralizar la ciencia, para decir, bueno, quien está diciendo aquello que se está diciendo no es alguien aséptico, no es alguien sin un punto de vista, no es alguien que no se posiciona en un lugar de poder, sino que son personas que han llegado ahí por ciertas razones. Y en general, el feminismo tecnocientífico nos va a contar en esta búsqueda que estas personas tienden a ser hombres, hombres blancos de ciertos continentes, con ciertas orientaciones sexuales. Sus categorías identitarias no están ajenas a su potencial de producción de ciencia. Y ahí, por ejemplo, las tecnocientíficas muy de libros serían Donna Haraway, Lucy Sachman, ahora Puck de la Vela Casa, y son todas estas filósofas científicas y cientistas sociales que empiezan a dar cuenta de la no neutralidad de la ciencia. ¿Entiende más o menos el tema? Y ahí eso nos obliga a mirar quiénes producen ciencia. Por supuesto, de hecho me parece como una postura más o menos contrahegemónica o no sé si contracultural, pero contrahegemónica desde el lado de la ciencia y el lado de la ciencia desde la mujer, ¿no? El ejercicio femenino de la ciencia, desmitificando, como tú dices, los patrones de, no sé si de conductas, pero o estereotipos, ¿no? Desde la ciencia respecto a la mujer o los cuerpos de las mujeres. Pienso también, bueno, tú mencionaste autoras que seguramente van en esa línea y que de momento son ajenas a mí, no he tenido esas lecturas, pero pienso, y quizás también es producto del patriarcalismo de la ciencia, y voy a mencionar un nombre, pero pienso por ejemplo en Bourdieu, ¿no? Que también habla un poco de, no sé si de lo mismo, pero tiene que ver con eso, con los campos, con el poder en los distintos campos, y también se me viene a la mente la idea de los paradigmas, ¿no? Kuhn y esta idea de que desmitifica la idea pura, ¿no? De la ciencia como elementos que no están, en los cuales no influyen los valores o las posiciones, ciertas posiciones. En fin, es todo un tema muy interesante a discutir, quizás ya medio epistemológico si se quiere, pero que sin duda es un debate siempre necesario, al menos desde las ciencias, porque, y volvemos a lo mismo, ¿no? La ciencia también, hacer ciencia supone ensayo y error, muchas veces error, cambiar de método, cambiar de teoría o ajustarlas o desecharlas. Entonces, esto es muchas veces, ¿no? Hacer ciencia. Claro. Bueno, y coméntanos qué estás haciendo, si estás participando de alguna investigación, de algún proyecto en torno a la ciencia antártica, o estás más vinculada de momento a la docencia. En este momento estoy en la docencia, como te comentaba, de antropología y etnografía particularmente. Estoy en proyectos, pero asociados más a la salud en contextos comunitarios, políticos, y en este tema de geografía que estábamos hablando antes, que
Bueno, es un decir, de un investigador, geógrafo de la Universidad de Chile, que trata sobre las nuevas desigualdades forestales por la propiedad de la tierra. Pero respecto a Antártica, estoy en conversaciones con una psicóloga muy interesante que se va a hacer sistemas de neurobiología. Y bueno, con ella estamos viendo la posibilidad de pensar los traumas y qué pasa socialmente en estos contextos antárticos. Con ella estamos viendo esa posibilidad de encontrar nuevas aristas a lo que es la optimización, el dolor, la hostilidad en estos contextos. Así que todavía no estamos en un proyecto oficial, pero estamos en conversaciones de un posible próximo proyecto antártico. Muy, muy interesante. Y bueno, adentrándonos un poco a tu investigación que hiciste, a tu tesis de magíster que hiciste en torno a las ciencias sociales, bueno, el cuerpo y la Antártica. Uh-huh. Mira, hay un dicho por ahí que afirma que donde haya personas van a haber conflictos o problemas. Y bueno, podemos concordar que este dicho no nos dice nada nuevo, pero al menos yo no me había detenido a conectar esta idea con la investigación antártica hasta que leí tu artículo. Uno se imagina una dinámica toda buena, apacible, hasta prístina, de risas, ¿no? Entre los investigadores en el continente antártico, que además debe ser un privilegio poder llegar allá. Pero puede que uno se olvide también de que son personas, ¿verdad? Son cuerpos, como dices tú. Por tanto, ¿qué se puede decir de la dimensión socioantropológica en las dinámicas de la investigación en la Antártica? ¿Cómo es la vida en una base científica en este continente? Bueno, yo opino que la vida es compleja en casi cualquier contexto y muy cierto el dicho que comentas, y en la Antártica además se le agregan nuevas complejidades, le agregas el componente del contexto ambiental hostil, condiciones fuera de lo acostumbrado, le agregas que son personas que no se conocen, un montón de científicas, científicos, logísticas y personajes institucionales que van a un espacio que no conocían antes en general. Y bueno, también empiezan a haber ciertos protocolos y reglas que hay que seguir o traspasar también. Pero lo interesante de allá, de esta dimensión socioantropológica que tú mencionas, es que como al menos lo dice Gary Steele, que es un investigador antártico también, hay una cosa que pasa en Antártica muy especial y es que para allá no va cualquier persona, lamentablemente, porque hay una serie de filtros, por un lado académicos, también institucionales, experienciales, corporales, que hacen que las personas que estén allá tienden a ser capaces de resistir ese contexto muy hostil. Y como bien tú dices, va a haber conflicto y van a haber problemas, pero esas personas un tanto filtradas o de alguna manera con ciertas capacidades especiales sí logran resistir esto. ¿Y por qué? Porque en general tienden a ser personas que tienen como calle de terreno. Entonces ya han lidiado antes con condiciones y prácticas que ahí aparecen. O sea, tienen ahí una serie de cuidados que después vamos a ir conversando probablemente, pero de llevar música, saber cómo distenderse, cómo utilizar de cierta manera el alcohol, el humor, que al final son técnicas de cuidado social y de autoconocimiento, conocimientos prácticos que hacen que puedan resistir en este espacio que parece tan hostil, que tiene tantas cosas difíciles, que tiene tanta posibilidad de conflicto. Entonces, yo creo que lo complejo y lo socioantropológico de esta vida en Antártica es que allá la vida es en una base científica específica cuando estás en el cotidiano y vas hacia afuera, hacia tus terrenos, pero es una mezcla de pautas, por un lado, protocolos y espontaneidad. Entonces se va transitando entre esos dos polos. Es organizada, orientada al objetivo la vida, como muy ordenada porque están todos allá apuntando hacia su objetivo científico, o sea, la labor, el trabajo es central, pero también es central eso de pulir las tensiones, de sacarle el trabajo desde un lugar positivo y no tan tensionado, que sorprendentemente se logra muy bien. Yo quedé muy impactada cuando pude estar, porque estos trabajadores de la ciencia, trabajadoras y trabajadores de la ciencia, logran tensionar poco a pesar de que es un espacio muy tensionable, como contábamos con el caso ruso, por ejemplo. Entonces los cuerpos están en una situación de ir sufriendo cosas distintas y hay que estar constantemente atentos a ellos, y yo creo que sí lo logran. Como dice Gary Steele, son personas muy especiales que logran sostenerse allá. Y entonces van a haber jefes de base, van a haber científicas, personas logísticas, cocineros, todas estas personas que tienden a saber, no siempre, claramente, pero tienden a saber llevar una autonomía del cuidado y una relacionalidad del cuidado. Y así tienes estos polos de vida hiperorganizada, planeada y constante incertidumbre, como finalmente es muy polar la vida en la base. Entiendo. ¿Y cómo podríamos decir que es el día a día? Uno se levanta a cierta hora, imagino que habrá un desayuno.
¿Cómo es el día a día? ¿Después habrá terreno? ¿Volverán? Coméntanos un poco Claro, qué es lo que tú observaste. sí, claro. En general la vida está súper organizada y planeada, como te comentaba, pero ponte tú, si es que las personas tienen un terreno, no sé, oceanográfico y tienen que hacer una transecta en el mar, o sea, tienen que subirse a una lancha, puede partir su día a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana para tomar desayuno y salir. Pero si no tienes un terreno así extremadamente mañanero, en general las personas se levantan a las 7, al menos hasta el 2019 lo que hacían era un horario de 7 a, me parece que de 7 a 8 o a 8 y media alcanzabas a tomar desayuno, luego tenías que hacer tu terreno, y todo esto está organizado el día anterior. La vida se organiza muy bien porque al tener tanta incertidumbre y tanta posibilidad de accidentes fatales, se trata de planear demasiado. Entonces la gente desayuna, o sea, no, se duchan, desayunan, salen a hacer sus trabajos en las mañanas, en las tardes. En general no vas a encontrarte con mucha gente haciendo nada. Si hay tiempo libre, se trabaja en las salas multiuso donde tienen espacios para seguir sus avances científicos, o si no están trabajando en el proyecto antártico que vinieron a hacer, en general los científicos y científicas están trabajando en otra cosa, como revisando papers o haciendo, siempre estaban avanzando. Entonces eso llama mucho la atención, como es personas hiperproductivas a nivel académico, por ejemplo, y las logísticas y los logísticos también, no estaban descansando en general, estaban siempre haciendo cosas, mejorando su, no sé, su conocimiento en ciertas técnicas. Nos pasaba harto eso. Bueno, eso en el día de semana. Y ya hay unos espacios institucionales de descanso. Entonces, hay cierto día que se hacía un asado, el último día de la semana, después al otro día se podía descansar de tal a tal hora, el domingo ya no cocinaban los cocineros, sino que tenían que cocinar los de la base científica o los fines de semana en general, no solo los domingos. Entonces, también hay como un espacio muy medido de lo que se tiene que hacer, y también hay un espacio casi obligado, pero en el buen sentido, de dejar tiempo para el descanso, para la distensión, para la conexión. Se almuerza todas las personas almuerzan, desayunan, toman once juntas, y en las noches o en estos espacios de distensión se pueden ver películas. En los días de distensión y en los días de trabajo, en las noches, por ejemplo, hay reuniones logísticas, no, hay reuniones de la base completa, y en las mañanas hay reuniones logísticas. Entonces, la gente hace sus prácticas de mantención, pero en la noche también tiene que responderle, los científicos, por ejemplo, le tienen que responder al jefe de base qué es lo que hicieron durante el día. Hay una especie de fiscalización de la vida cotidiana en donde tú vas presentando tus avances. Y eso es muy importante porque es lo que mueve esta jornada o estas expediciones científicas, cómo vas con tu propio proyecto, cómo lo vas a sacar, si es que lo puedes sacar antes mejor, y vas contándole ahí, siempre mostrando en qué va tu avance de investigación. Entonces por eso comentaba que es esta mezcla de hiper organización, pero también distensión y posibilidad de conexión. Perfecto, claro. Bueno, ya llegaremos un poco a la conversación en torno a estos espacios de distensión, pero antes de ello me gustaría seguir reflexionando un poco en torno a algunas dinámicas de orden más laborales, si se quiere, pero en este caso vincularla un poco a las condiciones ambientales. Yo entiendo que normalmente las expediciones antárticas se dan en la época de verano, ¿no? Sin perjuicio de que en la época de invierno igual se está viajando. No sé si necesariamente los equipos científicos, pero sí creo que equipos militares. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Qué conocimientos tienes esto? ¿Por qué en un periodo sí y en otro no? Puede ser lógico, ¿no? Pensar por qué en verano sí y en invierno no, pero coméntanos un poco cuáles serían las dinámicas en este sentido en función de las condiciones ambientales, cómo se organiza finalmente la investigación en el continente helado. Sí, como bien dices, se prioriza, y las expediciones antárticas se llaman ECA desde el INACH, Expedición Científica Antártica. En general se hacen en verano. Lo que sí, los logísticos y logísticas llegan antes. Los logísticos y los logísticas, no sé si lo dejé claro, pero son los trabajadores antárticos que permiten, facilitan, ayudan al trabajo científico. Entonces se dedican al manejo de lanchas, de toda la maquinaria que se necesita para la producción científica, porque obviamente la ciencia no es solo de científicos, sino de un montón de otras partes. Entonces los logísticos tienen que tener preparada la base para que lleguen los científicos antes. Ellos llegan como un mes antes, más o menos, hasta cuando yo pude estar allá. Y luego los científicos se quedan lo que dure su terreno, que en general no tiende a ser más de 4 meses, que es más o menos el tiempo del periodo de la expedición antártica. Y ya en marzo los científicos, los logísticos, en marzo-abril, empiezan a volver al continente sudamericano. Porque ahí ya empieza, como dices tú, el invierno. Y
ya esto en términos históricos, el invierno antártico es una cosa brutal. Pero de todas maneras, existen personas que pasan el invierno allá, ya sea por tener que arreglar cosas en la base o estar en una investigación que requiere otros tipos de acercamiento. Por diferentes circunstancias sí existen esas expediciones, no siempre en la base Julio Escudero, que es donde yo pude hacer esta investigación, pero sí en otras bases, tanto chilenas como internacionales. Y pasar el invierno ya es como que se entra en otra categoría, porque el invierno trae condiciones ambientales, por un lado, muy hostiles, muy difíciles, desde siempre. Si uno lee las crónicas de 1947, que son las expediciones chilenas, también ahí se narra mucho de lo difícil, lo peligroso de estas antes proezas de superar o sostenerse en el invierno allá. Mucha gente muere, los primeros expedicionarios murieron casi todos en invierno, porque son muy brutales y ya no alcanza la comida, ya no alcanza el aguante tampoco. Y lo que pasa actualmente, claro, también tiene que ver con lo emocional y con lo ambiental, en términos de que la falta de vitamina D ya te produce una depresión intensa. Entonces ya las condiciones, ¿cierto?, de sol, de cómo aguantar un espacio tan distinto al que estamos acostumbrados, se hace muy imposible. Y en general, desde el INACH al menos, no se hacen expediciones invernales por lo peligroso que se pone el continente, siendo que en verano aún así es bastante peligroso en varios sentidos. Y claro, los militares sí se quedan más tiempo allá. Y claro, en términos de accidentes, han pasado muchas cosas allá en Antártica en general, no solamente en las bases chilenas, sino como en las bases de los distintos países que tienen ahí su lugar. Quizás más adelante deberíamos hacer un programa solo de accidentes en la Antártica, pero no por voyerismo, sino porque también hay que reflejar siempre las caras las dos caras de la moneda, ¿no? Como Sí, cuando claro. viste imágenes del Everest, uno dice, oh, qué bacán, llegó mucha gente al Everest o tal expediciones, hasta que vi las fotos de cuántos cuerpos tirados ahí congelados en el propio camino, y tú dices, chuta, los que van subiendo el Everest van teniendo que encontrarse con estos cuerpos, imagínate cómo debe ser de chocante. Bueno, entonces, imagino que de hecho no sabía que en las primeras expediciones chilenas, ¿no?, del 47, 48 creo que fueron las primeras, hubieron como dos muy cercanas, no sabía que murió gente, de hecho. No tenía la menor idea. Me leí el libro Antártica de Óscar Pinochet de la Barra, también un pionero en la literatura chilena en torno a este tema, y no recuerdo que lo mencionara. Son temas que incluso a veces no se exponen, ¿no? Y grafican también de alguna forma la crudeza o lo difícil que es incluso hacer ciencia en este caso. Y bueno, y yéndonos un poco a eso, en tu estudio comentas que identificaste 6 condiciones problemáticas que tienen que ver con, por un lado, el medio, por otro lado, los accidentes e incidentes, malestares físicos, sufrimientos emocionales, conflictos entre personas y entre grupos. Vale decir, como que se generan grupos, ¿no? Afinidad entre algunos investigadores o logísticos, y a su vez también cargas institucionales. Cuéntanos un poco sobre estas dimensiones que tú lograste identificar en tu estudio. Una de esas dimensiones en realidad fue pura etnografía lo que fui a hacer allá, porque claramente yo vengo con una matriz teórica de entender cuáles son generalmente los problemas a la salud, o cómo las personas mismas pueden ir pensando las problemáticas de salud. Yo veo todos esos temas, incluso lo institucional, como salud, pero porque es cientista social que obviamente expande esos límites de las categorías clásicas de lo físico, ¿cierto? Pero lo que opera acá es que al hacer etnografía no me alcanzaban mis categorías previas para lo que estaba pasando allá. Entonces me tocó preguntar y conocer y entender, o tratar de escuchar en lo posible, que a nivel intersubjetivo, qué problemáticas sentían las personas que trabajaban allá o que investigaban allá. Y así es como se sacan estas categorías, a través de muchas entrevistas, como unas 54 entrevistas y etnografías de acompañar las expediciones, las distintas expediciones. Ahí pude ir conociendo las distintas dolencias, los distintos malestares, también ya los personajes institucionales que se habían repetido varias expediciones antes, me contaban qué era lo más grave, qué era lo más difícil de sostener. Y así es como salen esas categorías de contexto hostil, que esa es como quizás una de las más evidentes, quizás, porque, claro, Antártica trae una serie de vientos, de frío, de peligros en el mar, ¿cierto?, de peligro animal. Después los accidentes, porque este contexto hostil trae accidentes, pero los accidentes no siempre vienen por ese contexto hostil, también pueden pasar por olvidos, por
mala comunicación, por un montón de, no de fallos, de repente me pasaba mucho que hay una narrativa allá del error humano, un poco culpabilizadora a mi juicio, de aspectos que son contextuales o circunstanciales, y de repente uno puede tener mucha atención al cuerpo y sin querer dejar algo prendido, ¿cierto? Dejar un gas prendido, la gracia es que no pase, pero accidentes pasan. Así como acá pasan allá, y allá pueden tener una gravedad más grande, se pueden incendiar más las cosas. Bueno, se quemó la Capitanía de Puerto creo que en 2017 o 2018, y ahí los peligros tienden a ser más grandes, hay menos posibilidades materiales de controlarlos, entonces esa categoría también es evidente, se cuenta por sí misma. Los malestares físicos también, cuando uno piensa en salud, el malestar desde un resfrío hasta una quebradura, una infección por una mordida de animal, todas esas cosas son malestares más evidentes. Pero también con gran peso venían estas afecciones emocionales que tenían que ver con cómo sostenerse en un espacio al que no se estaba acostumbrado. Lo que sí, pasaba mucho que la gente sí estaba acostumbrada, porque sí traían conocimientos previos desde el ser un sujeto científico y haber pasado por terrenos, tener un grupo que sabías que te iba a ayudar ante cualquier contexto. En general las personas iban en grupos de investigación, pocas personas iban solas, pocos investigadores e investigadoras iban como en solitario, pero las afecciones emocionales afectaban harto y generaban que personas empezaran a aislarse, y los jefes de base, las jefas de base también, tenían harto ojo con eso, se podían dar cuenta cuando alguien empezaba a aislarse, empezaba a entrar en depresión, y eso a veces termina en una evacuación, tienen que evacuarlos del continente porque, bueno, aquí viene esta lógica un poquito optimizada del trabajo y de la vida, que cuando ya no se logra el trabajo científico, obviamente hay que evacuar porque ya no está cumpliendo su rol principal, ¿cierto? Y bueno, los roces interpersonales clásicos, bueno, es lo que estamos subrepticiamente hablando todo este rato, que es que al final los grupos y las formas de pensar, las perspectivas, incluso los tipos de ciencia, qué tipo de ciencia está más validada que otra, generan roces interpersonales, generan roces grupales. Y bueno, eso también se trabaja y se logra pulir esa tensión o al menos disiparla algo en lo que yo pude ver. Pero hay un cuidado porque sí se generan hartas problemáticas de ese tipo. Bueno, como en todo continente, pero aquí es casi como un campamento de verano. Entonces se puede notar muy, muy claramente las tensiones, los grupos, quién entra a cierto espacio, quién no puede entrar. Y las cargas institucionales son esta última problemática que pude ver, porque sí había sensación en algunos contextos de mucho rechazo, opresión o sentimiento de control. Finalmente, personajes institucionales que están ahí están protocolarizando la vida y a estas personas tú les tienes que responder. Entonces hacen una figura de autoridad que por un lado te entrega ciertas condiciones materiales de vida y que tú le tienes que transparentar lo que haces, el por qué. Entonces ese antagonismo te va a generar muchos roces también. Entonces son como los malestares que yo pude ver, que pude recolectar finalmente, porque yo venía con otra idea y pensaba que eran los cuerpos resistiendo, y no, pues también son los cuerpos sociales, emocionales, contrainstitucionales, y ahí se ve ahí está lo social en su pureza, actuando, haciendo todos sus caminos interesantes. Es interesante ver cómo los supuestos o las hipótesis de trabajo que guían de alguna forma la investigación a veces quedan entredichas o se cuestionan, finalmente se ponen a prueba, ¿no? Podríamos decir, con la realidad de los fenómenos sociales o científicos, en cualquier caso. Y una de las cosas que más me llama la atención dentro de estas 6 dimensiones que tú mencionas tienen que ver con estos conflictos entre personas o entre grupos, y llama la atención que de todas formas en un espacio reducido y de condiciones ambientales que te ponen a prueba o son más complejas, aún así se generan dinámicas de alguna forma, según lo que leí en tu artículo, de jerarquización entre profesionales o entre ciencias, ¿no? Se generan sentimientos de subalternidad o competitividad entre pares, exclusiones. Me llama la atención al menos que igual, a pesar de que uno podría decir, bueno, son científicos, son en su generalidad, podríamos decir, gente de alturas de mira, de mucha perspectiva, a pesar de ello igual se generan estas dinámicas muy, muy humanas finalmente. Claro. ¿Qué reflexión te genera esto, de todas formas? Mi reflexión es, bueno, como mencionas, es muy humano esto de somos seres gregarios, nos identificamos, excluimos, entonces esta parte está.
Lo que sí, como mencionas, son personas científicas y con un alto nivel de especialización académica o potencialidad académica. Bueno, y los logísticos también, multifuncionales, también con muchas capacidades de hacer muchas cosas. Pero somos todos humanos y se generan estos roces. Lo interesante, creo yo, que se puede sacar de ahí, es que para esos roces existe una respuesta, porque no, si bien es un tanto no consciente, sí logra llegar a un punto en donde tensiona y por ende se tiene que trabajar. Como la eficacia de solucionar un problema estaba muy presente a todo nivel allá. Incluso aunque el problema fuera un poco subconsciente, este roce de grupo interpersonales que ocurre allá, sí se trabajaba y sí se trataba de subsanar con humor, paseos, ayuda mutua. Cuando ya las instancias estaban a punto de explotar, de todas maneras se hablaban o se separaban, y el saber también separarse también es una medida de cuidado, ¿cierto? De autocuidado. La música, una forma de distender, la comida, la limpieza y el respeto del trabajo del otro. A mí me sorprendió esto, pero había cierto sentido común, como que se compartía un sentido, una perspectiva de qué cosa era intransable y qué no. El respeto al trabajo del otro era muy intransable, a pesar de que fuera un tanto individual, una perspectiva de que cada grupo hace lo suyo y no se apoyan. A veces sí había apoyo, y sí había mucho respeto, mucha valía. Pero claro, está esta otra parte más humana del hablar del otro, del decir del juzgar quizás ciertas ciencias o juzgar ciertos modos o métodos, y también de juzgar a las personas por ahí un comportamiento social. Pero en general, yo creo que los roces interpersonales, que yo sí me esperaba de todas maneras encontrarme, no sabía que iban a ser de la manera que fueron, no fueron tan fuertes, pero sí tenían consecuencias muy graves en algunos casos, cuando no se lograban trabajar y cuando las personas no cumplían con cierto perfil. Hubo casos en donde gente se tuvo que ir o lo pasó muy mal, pero eso como excepción a la regla, porque en general los roces interpersonales que sí existían, se lograban trabajar o se lograba aceptar ese modo y seguir con el objetivo científico, si lo que pensamos es que ese es como el todo, el objetivo científico. Así como reflexión personal, no, creo que se espera, que es muy esperable en cualquier grupo humano un roce interpersonal, los roces interpersonales, los grupos, la identificación, la exclusión. No es algo tan único. Quizás lo único es la manera en cómo se va dialogando con ellos, cómo se va subsanando. Me pregunto si crees tú que tenga sentido, por ejemplo, no sé si hay, a priori tendería a pensar que no, porque quizás lo hubiesen mencionado, si es que tiene sentido, por ejemplo, que en las expediciones antárticas exista algo así como un equipo o una persona, dos personas de psicólogos organizacionales. No sé si sociólogos necesariamente organizacionales, pero psicólogos organizacionales que entiendan la dinámica de grupo en un contexto organizativo y además en un contexto como es la Antártica, ¿no? Más extremo. Hasta el 2019, dentro de la base no había ninguna persona capacitada para hacer una psicología de grupos o una sociología de grupos. Y no había nadie en ese rol dentro de la base. Sí alcanzó a ver, hasta el año de la investigación, que psicólogos evaluaran la posibilidad de los logísticos y las logísticas de ir al continente. Así como se evalúan los cuerpos en el sentido de que no tengas cierta enfermedad, no estés embarazada, no tengas presión, bla, 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 todos estos referentes del cuerpo. La parte psicológica solamente tú llenas una hoja de que tienes depresión, no tienes depresión, tú vas llenando una hoja de tu historial psicológico. Pero para los logísticos hubo una serie de entrevistas para decir si podían o no podían entrar, quedarse. Y finalmente eso yo creo que debiese potenciarse un poco más. Quizás eso sería muy útil. Y tener quizás alguien con capacidades terapéuticas allá sería una muy buena idea, porque este tipo de problemáticas interpersonales y emocionales son del orden que genera la expulsión o evacuación del continente. Entonces, sí, estoy no sé si lo mencionas como una sugerencia, pero yo creo que sería muy útil que hubiese ese tipo de personal. Así como hay paramédicos en general o personas que te pueden ayudar con la parte física, sería genial que hubiesen ese tipo de personajes, que en otros continentes sí se ha hecho.
Así que sería bueno para la parte chilena también. Claro, porque tú mencionas que está este equipo, pero que es un equipo evaluador en el continente, o sea, en el Sí. continente nuestro, americano, ¿no? En nuestro país, Mm. y no hay un equipo in situ en la Antártica. Y bueno, es una reflexión que, claro, me surge en este momento a propósito del estudio que tú haces, del área de investigación que desarrollaste, y bueno, si las autoridades allí nos escuchan, y Nacho u otros, y creen que, bueno, pueda tener sentido esta reflexión. Qué bueno hacer un aporte en ese sentido, ¿no? Porque estamos discutiendo sobre ciencia. No se me había ocurrido como una sugerencia, pero sí tú, como lo mencionas, puede generar un aporte en la medida que ayuda también a la dinámica de grupo. Y bueno, siguiendo un poco la misma línea, tú también hablas de la aplicación de códigos protocolares creados, por un lado, desde afuera y de prácticas adaptadas al contexto, Ajá. producidas desde adentro. O sea, vale decir, hay una idea a priori afuera, pero que se tiene que poner en práctica y contrarrestar con el adentro, ¿no? Al llegar al continente. Mm. ¿Qué tipo de protocolo y prácticas serían estas que tú mencionas o identificas? Bueno, desde afuera hay una hiperplanación. Esa es la polaridad que hablábamos en el principio. Desde afuera y desde el pensar la base, cuando no se está ahí, hay una hiperorganización, planeación, se discute el alimento, qué tipo de alimento, la cantidad de alimento, los horarios, las jornadas de trabajo, la ayuda que se requiere por cada grupo de acuerdo a cada disciplina científica y cada objetivo. Entonces, desde la institución está súper bien pensada esta parte, y de hecho desde la investigación a ti te hacen llenar un forelo, como un formulario logístico de todo lo que vas a necesitar, de todo lo que vas a usar, de todo lo que vas a hacer, y por ende la institución logra planificar una serie de condiciones muy, en general, muy útiles. Condiciones de higiene, de vestuario, qué vas a necesitar, qué va a faltar. Obviamente siempre faltan cosas, claro, pero desde la parte institucional se trata de hacer una serie de protocolos, eso para la ayuda, pero también existen protocolos en términos de legislación, ¿cierto? En realidad, de control del comportamiento para una serie de objetivos de ciencia y paz, ¿cierto? Está, por ejemplo, hay un reglamento de cómo te tienes que comportar en la base, con las personas, con personas de otros países, con los animales, con el medio ambiente, con el territorio más que medio ambiente, cuánta distancia puedes tener de un animal, y son una serie de protocolos, algunos de cuidado hacia los investigadores o hacia los proyectos científicos o hacia la base, y otros de cuidado al continente mismo y hacia sus objetivos de ciencia y paz. Entonces, estas mezclas de protocolos, quizás desde qué se va a comer hasta cómo te tienes que comportar, hasta qué se puede llevar, o sea, Antártica en sí es un continente en donde tú no puedes llevar semillas en el zapato porque es un continente muy filtrado, ¿cierto? Se lleva específicamente lo que se supone que se tiene que llevar, independiente de que las entradas marítimas son otra cosa, pero la protocolización es muy evidente en Antártica, es bien dura. Pero, por otro lado, desde adentro tú tienes una serie de estos mismos personajes institucionales que afuera durante el resto del año trabajan quizás incluso planeando esto, pero cuando llegan como jefe de base, como logísticos o trabajadores, son personas que están también ahí adentro. Y ahí es donde los protocolos desde adentro entran en juego. Y los protocolos desde adentro, que pueden ser, no sé, que un jefe de base tiene que ayudar a los científicos de investigación, se convierte en algo mucho más humano, en el sentido positivo o bonito de lo que podríamos pensar como humano, porque surgen estas problemáticas de las que hablábamos. Entonces ahí los jefes de base o los logísticos entran a preguntar si la persona está bien, empieza a ver otro tipo de prácticas de cuidado, ya no solamente de liderazgo y de organización de los tiempos, que sí está, y de los roles y de labores que tiene que cuidar, sino que parte de su labor es un cuidado emocional, o también saber que si alguien se enfermaba, no solamente decidir o sugerir qué va a hacer esa persona, sino también escuchar, acompañar, no solo dar comida, sino también dar un chocolate. A mí me encanta un logístico, el jefe logístico me contaba, escucha, ya en Punta Arenas, aquí planeamos que lleven esto, pero yo también creo que hay que sugerir como llevar chocolate, llevar cosas o fruta o verdura que les hagan sentir mejor a las personas, porque él, al haber pasado varias veces por estar dentro de estas expediciones, al haber sido investigador científico, también sabes lo que se necesita, y también sabes que lo que se necesita no son solo protocolos, sino otros espacios, otras conversaciones, otros alimentos, que quizás no van a ser lo más eficiente en términos funcionales de la vida, pero sí en términos de sostenerse en el continente, que implican lo emocional, lo social, el descanso. Entonces,
para mí fue bonito en realidad encontrarme con que no solo habían protocolos, sino que también había un cuidado y unas prácticas desde adentro, que incluso podían estar en contra de los protocolos. Y aún así se cedía lo suficiente como para hacer una vida más amena. Realmente, eso que dices al principio tú, de que uno se imagina risas, finalmente hay risas, hay cosas bonitas. La gente de Antártica, que va a Antártica, en general queda enamorada de la Antártica. Los investigadores se tatúan en la Antártica, no solamente por algo identitario de estatus, sino que porque realmente sienten una conexión profunda. Entonces, sí se genera en general un buen ambiente, y yo creo que esto de los protocolos por un lado, pero las prácticas desde adentro también son un gran factor de lograr ese bienestar dentro de la base y de la producción científica. Como por ahí alguien dice, ¿no? Muchas cosas no solo pasan por las formalidades de las instituciones o los protocolos, sino también por los intersticios que se generan en esta institucionalización de la vida. Y ahí tú mencionas muy bien, por ejemplo, el conocimiento práctico. Este jefe de logística le da cuenta de que no basta el protocolo de estas cosas, sino hay otras cuestiones que a la gente o a los científicos les gustan para mantenerlos contentos, que no necesariamente está en lo reglamentado. Y dentro de ello, ya una de las últimas preguntas que me van quedando para este programa es que además de lo estrictamente laboral y las relaciones interpersonales en torno a la producción científica, también son necesarios los momentos y dinámicas extralaborales y más de orden personal, que fue lo que hablamos un poco al principio, que te decía que nos detuviéramos más en esta parte final del programa. Yo me pregunto, bueno, algunas las mencionaste, ¿no? Dinámicas del fin de semana, que cuáles se dan, por ejemplo, ver películas o quizás hacer algunos tipos de deporte, no sé, imagino yo tenis de mesa por ahí, por ejemplo, u otras actividades. También me pregunto qué espacio hay, por ejemplo, para hábitos de orden más personal, para los momentos de distracción. Y aquí, bueno, pienso un poco, hay gente que fuma cigarro y que tiene que irse 4 meses a la Antártica. ¿Tiene espacio para poder fumar un cigarro, por ejemplo, y no generar? Y porque además está el protocolo de la contaminación en el continente. Entonces, o por ejemplo, no sé, te invento, a lo mejor un vino de mesa, ¿no? Para el almuerzo o para el fin de semana. Hay una coartación de alguna forma a estos hábitos, o se dan espacios para que estos hábitos puedan darse y no generar finalmente un mayor estrés en los científicos, por ejemplo, y científicas. Sí, hay un cierto espacio que quizás de fuera del continente va a estar protocolizado, pero ya de adentro empiezan esto que hablábamos antes, de ir cediendo algunos espacios. Donde tú, desde hace algunos años, INACH prohíbe llevar alcohol, bueno, al menos hasta el 2019 y 2020, prohíbe llevar alcohol, pero de todas formas allá, porque hay otras bases, hay maneras de conseguirlo, por ejemplo. Y ahí sí, la verdad es que sí hay espacios, y de hecho son parte esencial y como sostén del cuidado de la vida en Antártica. Hay espacios de distensión y distracción, quizás con más regulaciones de lo que podríamos ver en Chile, ¿cierto? En esta parte territorial de Chile. Pero claro, sí hay, y de hecho son muy necesarios. Incluso en los que se supone que está normado de que no haya, aún así se buscan las instancias, las personas ya están experimentadas, entonces se buscan las instancias para encontrar estos espacios. De todas maneras, las personas que van, en general las personas que mejor se sostienen allá, sí tienden a ser científicas y científicos que llevan ya más calle, ¿cierto? Más terreno. Entonces también saben cómo lidiar con el trabajo y el alcohol, por ejemplo. O sea, son personas adultas que ya tienen cierto autoconocimiento también. Yo creo que el autoconocimiento aquí es muy importante para el sostenimiento de la investigación antártica, porque personas que quizás todavía no estaban en ese punto, sí tenían más problemas. Sí salían ciertas problemáticas cuando alguien se pasaba de alcohol y al otro día no tenía tantas ganas de trabajar, ¿cierto? Pero por eso las cosas están como bien pensadas. Hay un día oficial para la distensión y los otros días se sugiere no hacerlo. Hay como una suerte de protocolos, sugerencias que funcionan desde lo institucional y que realmente sí se tienden a cumplir. Y las cosas que, a ver, los espacios, ponte tú, de conexión, claro, hay tardes de películas, por ejemplo, hay humor, está el asado ese que te comentaba, hay festejos, hay paseos, hay posibilidad de conectarse con otras bases y hacer, no sé, conversatorios de ciencia de bases de otros países. Tú puedes recorrer también las bases de otros países, puedes hacer un día en que ya terminaste o ya no puedes hacer tu objetivo científico, puedes salir a pasear siempre con los cuidados pertinentes, ¿cierto? Entonces hay
hay un espacio, hay dinámicas, hay permisos también para hacer estas cosas. Pero en términos de lo más personal que preguntabas, más en solitario también, por ejemplo, sí, también hay tiempo, siempre es de acuerdo a cómo vas tú con tu objetivo científico. Entonces, por ejemplo, alguien que esté descansando cuando todavía no lleva ni la mitad de sus avances que se supone que tenía que llevar, claro, pues estaría súper mal mirado. Pero alguien que se sabe, porque vamos presentando cuánto avanzamos, alguien que se sabe que va bien con su proyecto, que esté en su pieza, por ejemplo, y ahí puede estar viendo películas, bueno, lo que sea, escuchando música, ese tipo de cuidados, sí se da el espacio para hacerlo. Pero claro que hay algún tipo de fiscalización social e institucional de que, claro, depende de en qué lugar estés para poder estar descansando. Existe esa dinámica y esa percepción común de cómo se usa el tiempo. Eso te podría decir, porque me preguntaste por las dinámicas. Ciertos hábitos, ¿no? Que yo creo que en general lo has podido comentar muy bien. Bueno, yo preguntaba, en este caso hacía una pregunta en torno, no sé si es un tema tabú, tampoco era para que nos detengamos tanto en ello, pero sí me lo preguntaba, ¿no? Y también es interesante esto que tú mencionas al último, de que muchas veces no solo es la fiscalización formal, sino también podríamos decir, la observancia o fiscalización de grupos o la presión de grupos finalmente, que de alguna Claro. forma quizá de manera tácita lo que en algunos casos más, podríamos decir, presiona o condiciona o te genera una observancia, ¿no? No solamente el jefe que te dice, bueno, no te levantaste, tú llevas la mitad de tu informe, no, sino el grupo, ¿no? Finalmente es como también genera una presión, me imagino. Es interesante poder asirlo o categorizarlo si se quiere. Y bueno, no sé si a mí de momento ya se me han acabado un poco las preguntas que tenía para poder hacerte. No sé si tienes alguna reflexión final para poder compartirnos, algo que se te quede en el tintero y que tú digas, bueno, en realidad también hay este punto que no lo hemos tocado y te gustaría comentarlo antes de que finalicemos el programa. Sí, se me queda en el tintero que, pensando en tu pregunta de las dinámicas de orden personal, también pasa, y estas prácticas de distensión, donde el tema de la sexualidad es bien interesante allá también, porque no hay un espacio como oficial para ejercer prácticas de sexualidad, pero obviamente ocurren, las prácticas sexoafectivas ocurren, o afectivas o sexuales, entonces las personas igual tienen que ir buscando sus espacios, sus lugares, y no es que algo que esté penado, pero tampoco está facilitado. Y ahí es muy interesante seguir esa línea, por ejemplo, porque tú puedes ver hasta qué punto la lógica del protocolo y la transgresión entra en esta negociación del quedarte o el del salir. Y ponte tú ese tema, el del romance, el de la sexoafectividad, genera socialmente, moviliza muchas cosas. Moviliza prácticas, tiempos, objetos, roces grupales, roces que conectan este continente con el de afuera, por si las personas, no sé, tienen pareja, tienen afuera, no tienen pareja adentro. Entonces, también la parte sexoafectiva muy humana genera un montón de movimiento y de posibilidades de transiciones, de todo eso. También hay un tipo de regulación, ponte tú en el dormir, no sé, pues hay unas piezas para ciertos investigadores que son piezas comunes, generales, y hay otras piezas para en la base. Hay dos recintos de la base, ¿cierto? Y la base principal tiene piezas de dos personas, en general del mismo sexo género, a menos que las personas estén casadas, y en la otra base están los grupos más combinados. En general van a investigadores que van en grupos más grandes. Y ahí, claro, uno sabe cómo se organizan, desorganizan las prácticas según ese interés. En especial para esa dimensión, que la dimensión sexoafectiva, yo creo que así como el alcohol, como la distensión, como el humor, la música, es bien importante. Claro, la parte sexoafectiva yo creo que también es un punto central ahí, en el cómo se mueve la vida en Antártica. Porque finalmente creo que como reflexión final, la vida antártica, y desde el trabajo científico, de una base científica, lo que tiene es que es como un nodo de hipersocialización, con mucha intensidad. Las cosas que, no sé, que en general en la vida te pasan en 6 meses, allá te pasan en una semana. Es como un espacio muy intenso. Está lleno de emociones, está lleno de echar de menos, depende de cuánto sea la expedición de cada grupo, pero de repente hay grupos que están por 2 semanas, una semana, o de repente hay gente que está 4 meses, o de repente hay personas que van a esta base, se mueven entre otras bases, pero Antártica ya está en su piel, ¿cierto? Ya están hace mucho rato ahí. Entonces, todas esas dinámicas de socialización, de mantención, de cuidado, que el cuidado finalmente es lo que yo considero lo más central que sostiene el continente, cuidado y autocuidado, hacen que sea un espacio humano e interespecie muy intenso.
Entonces, la Antártica se sostiene con muchos cuidados de diferentes tipos y es un nodo hipersensitivo, hipersocializado, hiperemocional, hipertrabajólico, muy eficiente, y con personas que logran sostenerse en esos espacios. Porque de repente pasa que hay gente que no se sostiene y se evacúa. En mi salida, al menos, por lo menos 2 que yo vi, pasó esto. Y de las narraciones, de las entrevistas, salían millones de casos en donde las personas, no sé, entraron en depresión por un romance que se fue la investigadora, quedó el cocinero se fue muy triste y ya empezó a deprimirse y no pudo cocinar más para la base. Entonces, estas cosas, esas cargas emocionales pasan, ocurren y son centrales en pensar la investigación antártica. Pues finalmente la ciencia es mucho más allá de un laboratorio o de un libro, está lleno de prácticas. Y sostener un continente de ciencia y de paz, tiene un montón de cuidado y de estas prácticas que comento. Eso creo que es lo que de eso podría reflexionar. Humanos demasiado humanos, así somos finalmente. A donde vayamos, claro. Nuestra humanidad nos acompaña con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestra capacidad de hacer grandes cosas y también de equivocarnos. Es lo que finalmente, bueno, para decir palabras generales, ¿no? Pero ha sido muy, muy interesante la conversación contigo, Florencia. Te agradezco mucho. Creo que en general, en el ámbito de la investigación, la parte humana no siempre se discute, se conversa, ¿no? A propósito de esto mismo me preguntaba yo, bueno, ¿cómo será hacer una discusión en torno a la parte humana de los astronautas cuando están 1 año, 6 meses allá arriba? En condiciones mucho más difíciles, donde tampoco puedes tener, por ejemplo, sexualidad, donde no puedes comer bien, tenés que comer con pastas, ¿verdad? Con tubos, no sé. En fin, mientras conversaba contigo, claro, me fui para la estratosfera, al espacio, pero un poco como comparando campos científicos de alguna forma, ¿no? Pero bueno, insisto, claro, te agradezco mucho el tiempo, ha sido muy clarificador. Espero que en otra oportunidad nos podamos volver a encontrar y seguir hablando de ciencia en general y de la Antártica en particular, que es el tema que nos convoca hoy día. Muchas gracias, Florencia. Claro, Silvio, muchas gracias. Yo también lo pasé muy bien conversando contigo. Y que sean unas lindas entrevistas de aquí en adelante. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego. Esta iniciativa fue financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.